Recording in progress. Pero aquí crecen todos para comenzar. ¿Quién falta? No los veo. Solamente veo una oreja, la de Chris. Ahora sí. Rodrigo, no la veo. Keila tampoco. Bueno, ahora, ajá. Bien, sigamos. Habíamos dicho entonces que la variación del precio va a ser igual a 2. Esta para comprar el agua. Ajá. Sí. Entonces, si sustituimos. ¿Quién, mami? Compañera Erika. Uy, Keila, ciérreme la. Ya. Yo no tengo el micrófono abierto. Sí, sí lo tiene. Entonces siga con la clase. Ok. Entonces, sustituyendo la ecuación, elasticidad de la demanda va a ser igual a menos 10 sobre 15, que sería la variación de la cantidad demandada, sobre 2 tercios, que sería la variación del precio. Aplicando una doble C, 10 por 3, menos 30, 15 por 2, 30, obtenemos coeficiente de menos 1. Por ello hemos dicho que no se toma en cuenta el signo, sino el valor. Por lo tanto, es una demanda unitaria, ¿verdad? Donde el coeficiente es igual a 1. ¿Y qué significa la demanda unitaria? Que la variación del precio es igual a la variación de la cantidad, como lo vemos en la tabla. Fíjense aquí allá abajo. Fíjense en la tabla que la variación del precio sube de 2 a 4, sube un 100%, y la cantidad demandada disminuye de 20 a 10, disminuye un 100%. Quiere decir que la variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. Por esa razón, es una demanda unitaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? Bien, sigamos. Ahora vamos al otro caso, que es la densidad ingreso, cuando la cantidad demandada varía dependiendo ya no del precio, sino del ingreso del consumidor. Entonces establecemos, la demanda de un bien aumentará cuando aumente el ingreso del consumidor o la renta. Cuando el ingreso aumenta, algunos bienes se llevan una mayor proporción del presupuesto de los consumidores y otros bienes se llevan una representación mucho menor, una proporción menor. Por lo tanto, el ingreso de la demanda muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del ingreso. Se representa con la letra EI y la gráfica que resulta de esta relación se denomina curva de Engels. Curva de demanda, curva de Engels. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Elasticidad de ingreso puede ser también con la otra I. Es igual a la variación de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso, donde por método del punto medio sería, ¿cómo obtenemos la variación de la cantidad demandada? Sería variación de la cantidad demandada, que ya ustedes saben que es Q2 menos Q1, entre Q1 más Q2 entre 2. Y la variación del ingreso, que sería
ingreso 2 menos ingreso 1 entre ingreso 1 más ingreso 2 sobre 2. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, tenemos que conocer, como les decía anteriormente, antes de iniciar la clase, que para poder trabajar con la elasticidad de ingresos tenemos que conocer los tipos de bienes. ¿Qué es un bien inferior? Un bien inferior nos va a dar una demanda negativa, ¿verdad? Cuya elasticidad de la renta, la demanda es negativa. ¿Por qué? Porque un aumento en el ingreso de los consumidores provoca un descenso en la cantidad demandada de este tipo de bienes. Si a mí me aumentan el sueldo, ya no voy a consumir margarina, ahora voy a consumir es mantequilla, quiere decir que va a disminuir el consumo de la margarina y va a aumentar el consumo de la mantequilla. ¿Cuál es el bien inferior? La margarina. Un bien normal, cuya elasticidad de la renta o del ingreso de la demanda es positiva. Por ejemplo, un aumento en la renta de los consumidores provoca un aumento en la cantidad de demanda de los bienes. Por ejemplo, un bien normal sería la mantequilla. Si aumenta el ingreso de los consumidores, ya no consumo margarina, ahora consumo mantequilla porque mi posición económica ha mejorado, por decir algo. Y existen bienes normales de lujo. Si la elasticidad de la renta es mayor a 1, el aumento de la renta de los consumidores provoca un aumento más que proporcional en la cantidad demandada de los bienes. Y hay bienes normales que no son de lujo cuando la elasticidad de la renta es menor que 1%. Por lo tanto, cuando aumenta el ingreso de los consumidores, esto provoca un aumento menor en la cantidad demandada de esos bienes. En la tabla que vemos a continuación, vemos también cómo se comporta la curva cuando es elasticidad a precio y cuando son elasticidad renta. Por ejemplo, para tipos de bienes inferiores, dependientes y de lujo. Esto lo vamos a hacer cuando hagamos los ejercicios. Quiere decir que cuando el coeficiente es mayor a 1, se trata de bienes que no son de lujo. Cuando el coeficiente es igual a 1 y cuando el coeficiente es mayor a 1, bienes normales de lujo. Si el coeficiente es 0, son bienes independientes. Y si el coeficiente es menor que 0, son bienes inferiores. Aquí hago un ejercicio de elasticidad de ingresos. Calcular la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el ingreso pasa de $2,000 a $3,000. Entonces vemos, el ingreso va aumentando de 1,000 en 1,000 y la cantidad demandada va disminuyendo de 10 en 10. Como podemos observar, a medida que el ingreso aumenta, también aumenta la cantidad demandada. Entonces, aplicando la ecuación, podemos decir que la elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del ingreso. ¿Cuáles son los datos? Ingreso 1, 2,000. Ingreso 2, 3,000. Podemos escoger cualquier tipo de ingreso. Cantidad 1, 30 y cantidad 2, 40. Entonces vamos a combinar esos dos tipos de ingresos con esos dos tipos de cantidades. Sustituyendo en la ecuación, decimos que la variación de la cantidad demandada sería Q2 menos Q1. ¿Quién es Q2? 40. ¿Quién es Q1? 30. Eso nos va a dar 10. Y sustituimos Q1 más Q2, sería 30 más 40 entre 2. Eso nos va a dar 10 sobre 35, la variación de la cantidad demandada. Y luego, la variación del ingreso. ¿Cuál es la variación del ingreso? Sería Y2 menos Y1, 3,000 menos 2,000, que sería 1,000, sobre Y1 más Y2, entre 2 sería 2,000 más 3,000 entre 2 sería 1,000 sobre 2,500. Aplicando una doble C, multiplicamos 10 por 2,500 y 35 por 1,000, nos va a dar un bien normal. ¿Cuál es el coeficiente? ¿Qué coeficiente nos dio? ¿Menor que 1, mayor que 1 o igual a 1? Menor que 1. Menor que 1, es un bien normal. Si vamos a la tabla y es menor que 1, será un bien normal que no es de lujo. No es de lujo. Pero si nos diera mayor de 1, sería un bien normal de lujo. Y si nos da igual a 1, sería solamente un bien normal. ¿Cierto? Si nos da un coeficiente de 0, serían bienes independientes.
Y si nos da un coeficiente menor que 0, serían bienes, un bien inferior. Entonces tenemos que manejar también esta información. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la elasticidad de ingreso? ¿Sí o no? Bien. Y finalmente vamos a la elasticidad cruzada. Les decía que la elasticidad cruzada es comparar el precio de un bien con la cantidad demandada de otro tipo de bien. Por lo tanto, la elasticidad cruzada mide el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante variaciones del precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión. Estos bienes relacionados pueden ser bienes sustitutivos, es decir, satisfacen la misma necesidad y por lo tanto pueden ser sustituidos cuando el precio de uno de ellos aumente. También podemos elegir entre perros calientes o hamburguesas, que son bienes sustitutivos, u optar entre mantequilla o margarina. Por lo tanto, ante una gran subida del precio de uno de ellos, tenemos la opción de sustituirlo por el otro. Por lo tanto, su demanda variará en sentidos opuestos. Si aumenta la demanda de uno, disminuye la demanda del otro. Si aumenta la demanda de hamburguesa, disminuye la demanda de perros calientes. Si aumenta la demanda de mantequilla, disminuye la demanda de margarina. Esos son bienes sustitutivos. Con respecto a bienes complementarios, y cuando ellos se consumen conjuntamente, por ejemplo, el pantalón con la camisa, los calcetines con los zapatos, la crema dental con el cepillo dental, son bienes que se complementan entre sí, ya que el consumo de uno de ellos requiere el uso del otro. El coche y la gasolina, el café y la leche, el pan y la mantequilla. Quiere decir que su demanda van a variar en el mismo sentido. Si aumenta la demanda de uno, también va a aumentar la demanda del otro. Y si disminuye la demanda de uno, disminuye la demanda del otro en forma simultánea, como vemos a continuación. ¿Alguna pregunta con respecto a los bienes sustitutivos y los bienes complementarios en la demanda cruzada? ¿Sí o no? No, profesor. No, profesor. Bien. Ok, entonces, ¿cuándo tenemos una elasticidad de la demanda cruzada positiva? Cuando son bienes sustitutos. Por lo tanto, los bienes sustitutos mostrarán una elasticidad cruzada positiva. Por ejemplo, una subida del precio de la mantequilla hará que los consumidores prefieran comprar margarina, aumentando su cantidad demandada. Por lo tanto, el aumento en el precio de un bien provoca también el aumento en la cantidad demandada de otro bien sustitutivo. Quiere decir esto que las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada del bien sustitutivo tienen el mismo signo. Por lo tanto, la elasticidad cruzada será positiva cuando se trata de bienes sustitutivos. Los bienes complementarios mostrarán una elasticidad cruzada negativa si son complementarios. Por ejemplo, el coche y la gasolina son bienes complementarios. Se consumen conjuntamente. El consumo de uno requiere el consumo del otro. Si baja el precio de los coches, aumentará su demanda y se producirá obviamente un incremento en el consumo de la gasolina. Es decir, una disminución en el precio de un bien provoca un aumento en la cantidad demandada del otro bien. Las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada del bien complementario tienen signos opuestos. Por lo tanto, la elasticidad cruzada será menor que cero. Entonces, cuando los bienes son complementarios, la elasticidad cruzada será negativa o menor que cero. Pero si son bienes sustitutivos, será positiva su demanda. Cuando se refiere a bienes independientes que no tienen ninguna relación, por ejemplo, el cepillo dental con los zapatos, no tiene ninguna relación. O el pantalón con la crema dental, tampoco tiene una relación. Porque, por supuesto, no son complementarios ni son sustitutivos. Se muestra una elasticidad nula. Aquellos que no tengan ningún tipo de relación entre sí son bienes independientes. Por supuesto, estos bienes no tendrán elasticidad cruzada, ya que la variación de un precio y la cantidad demandada del otro son independientes. Por lo tanto, su coeficiente será, ¿cuál será el coeficiente? Igual a cero. Igual a cero. Como lo vemos aquí. No, aquí está. Aquí vemos, ¿ves? Esta es la ecuación. La elasticidad cruzada igual a la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual del precio de otro bien. Entonces, si el coeficiente es menor que 1, son bienes complementarios perfectos.
Si el coeficiente es menor a 0, son bienes complementarios. Si es igual a 0, son bienes independientes. Si es mayor que 0, son bienes sustitutivos. Y si es igual a 1, son sustitutivos perfectos. Esto también tienen que manejarlo. No, esto lo vamos a hacer allá. Vamos a ver este ejercicio sencillo. Dice, dada la siguiente información para los bienes A y Z. Tenemos los valores iniciales y los valores finales. Valores iniciales de precio y cantidad, valores finales de precio y cantidad. Dos bienes, bien A y bien Z. Calcule la eelasticidad cruzada de A en Z y determine el tipo de bien. Entonces, aquí tenemos la ecuación, elasticidad cruzada de ZA o AZ es igual a la variación de Z sobre la variación de A por el precio inicial de A y la cantidad inicial de Z. ¿Cuál es la variación de Z? El valor final menos valor inicial de la cantidad sería, si nos ubicamos en el bien, el valor final y el valor inicial de Z sería 15 menos 20. Cantidad final 15, valor final, y cantidad inicial 20. 15 menos 20 nos da menos 5. Aquí sí jugamos con los signos en la elasticidad cruzada. Y la variación del precio, valor final menos valor inicial, sería del bien A, en caso del bien A, precio del bien A, sería precio 3 menos precio 4, sería menos 1. Precio inicial de A, sería 4. Cantidad inicial de Z, sería 20. Sustituyendo, nos quedaría variación de la cantidad de Z sería menos 5, sobre variación del precio de A sería menos 1, por el precio inicial de A, que sería 4, la cantidad inicial de Z sería 20, igual a 1. ¿Qué tipo de elasticidad es esta? Si el coeficiente es 1, son bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque el coeficiente es positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No oigo, no veo. Profe, además de ser un bien sustituto, también sería un bien normal. Sí, también, exactamente. El coeficiente nos dio 1. Serían sustitutivos perfectos. El sustitutivo perfecto si es elasticidad cruzada. Si es elasticidad cruzada. Ahora, si estamos trabajando con elasticidad de ingreso, sería un bien normal. Pero entonces es importante distinguir cómo se comportan los coeficientes cuando es elasticidad precio, cuando es elasticidad ingreso o cuando es elasticidad cruzada. Los coeficientes tienen diferente significado dependiendo del tipo de elasticidad. Claro, si es 1 en elasticidad de ingreso sería bien normal, pero en elasticidad cruzada, ¿verdad? Trabajamos con bienes sustitutivos y bienes complementarios. Por lo tanto, si es 1, son sustitutivos perfectos. ¿Ve? En este caso, es positivo. Es positivo. Bien, con esto ya terminamos la teoría y nos quedaría la práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? De mi parte, Bien. No, profesor. Claro que el agua. Ok, entonces no le oigo, Bonet. De todos ya estamos preparando. Más claro que el agua, dice. Que se va a bañar en el agua. Es lo que oigo. Que más claro que el agua, dice Cristian. Ah, ok, bien. Ya, yo ahora me voy a bañar en el agua. Bueno, entonces ya están en capacidad de hacer la actividad rebote. Apágame el micrófono. Sí, apagar el micrófono. Entonces ya están en capacidad de hacer la actividad rebote. ¿Ok? Y allá hacemos la práctica. Pero ya ustedes ya es fácil. Eso más de ahorita, ya todo el material está en la plataforma y ahorita les subo las clases grabadas. Recuerden que esos ejercicios lo van a hacer en grupo de 3. Quien quiera lo hace individual.
Quien quiera lo hace en pareja. Máximo 3 integrantes. Bien. Y lo sube cada uno a su plataforma. Cada uno lo va a subir a su plataforma. Por favor, no dejen actividades atrasadas, porque eso les afecta a la nota. Dígame, Bonet, que levantó la mano. Profe, yo le quería pedir un favor. Dígame. Es para ver si nos está ayudando un ejercicio. ¿En cuál? Yo ahorita le envío al grupo. ¿Lo va a enviar o va a hacer la presentación aquí? No es que estoy desde el teléfono y no puedo compartir. Es para que Ajá. me ayude a solucionar. ¿Cuál es? ¿Lo va a enviar aquí por WhatsApp? A ver. Parece que está con problemas de conexión. Ah, bueno, sí. Y cambiar a Name Live. Profe, se le fue el internet a Cristian. Yo le voy Sí, a ya dar veo. explicando esta parte porque ya la tengo hecha. Ajá, dígame. Profe, era un ejercicio que Cristian quería que le explique, pero yo le digo que voy a hacer el favor de explicarle. Ajá, Para que ok. vayamos ya a la clase ahí. Bien, Eso, profe. listo. Entonces nos vemos el 20 si Dios quiere. ¿Ok? Eso, profe, cuídese. Bueno, igualmente. Chao, pues. El 20 me llevan las cocadas. Chao, hasta luego. Serían 2 horas. La cocada. Ya. Las Ese es cocadas, los Solorza. la cocada, los camarones, todo lo que se come allá. Todo es bienvenido. Erika, los camarones. Ajá, exacto. Yo sé, torta, todo eso. Bueno, ok, muchas Yo gracias. no Hasta tengo luego. La torta angélica. bodega, No sé. no tengo, yo no tengo trabajo ni tengo Cada uno se nada. reporta Lleva el calamar. con algo típico de San Lorenzo y zonas aledañas. Yo le llevo los chocolates. Ok, gracias. Bien, hasta luego entonces. Nos vemos el 20 si Dios quiere. Chao. Chao. Ok, Chao, profe. hasta luego.